Aleluya, gloria a Dios. Estamos una vez más aquí en Levántate Podcast con el tema Maldiciones generacionales. Vamos a ver este tema de maldiciones generacionales, a ver qué podemos aprender, qué es lo que la Biblia habla en su texto y contexto y su texto general. Vamos a empezar con mi hermano Mario. Hermano Mario, ¿qué nos puede hablar acerca de las maldiciones generacionales? Buenas tardes a todos. Es un tema pues que, ¿cómo explicarlo? Se dice que cómo es posible que las maldiciones generacionales puedan ser transmitidas desde los ancestros. Pues lo dice la Biblia. En la doctrina de las maldiciones generacionales sostienen que todos heredamos las consecuencias del pecado de nuestros antepasados. Por ejemplo, si alguien tiene un historial de divorcios en su árbol genealógico, seguramente también esa persona se divorciará. Si su padre, su abuelo y su bisabuelo fueron alcohólicos, también él lo será. Y así sucesivamente. Esta teoría también alega que muchas de las cosas malas que nos suceden son consecuencias de los pecados en nuestros padres. Esto ocurre según los proponentes de esta enseñanza, porque hay espíritus demoníacos que llevan la maldición de generación a generación a través de la sangre. Es decir, cuando una persona es concebida es también el momento en el cual sus padres le transmiten el demonio generacional. ¿Quién porta la maldición? Esta idea se ha infiltrado en muchos sectores de la iglesia evangélica, por lo que es importante tratarla, y lo haremos a través de los siguientes planteamientos. La base bíblica que utilizan los exponentes de la doctrina relacionada con las maldiciones generacionales. Analicemos 4 pasajes fundamentales. En esencia, estos pasajes plantean el mismo contenido. Éxodo 25. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Lo mismo lo explica Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En Números 14, 18 y en Deuteronomio 5, 9 también explica lo mismo. Y pues es un tema que se va a estar platicando aquí, vamos a estar pues aprendiendo más y más. Así es, amén. En este tema, hermanos, vamos a mirar qué nos enseña las escrituras, y ustedes allí van a tomar una decisión, porque a veces en maldiciones generacionales hay gente que abraza que las maldiciones generacionales, por haber un padre hecho el mal, viene sobre los hijos. Pero ahorita vamos a estar hablando. ¿Es todo, hermano Mario? Sí. Ok. Traigo más, pero sí. vamos a hermana Perla. Hablando un poquito más acerca de las maldiciones generacionales. Cuando aceptamos a Cristo, se rompe toda maldición, toda atadura, y por lo tanto toda maldición se tiene que ir, ya que el poder de Dios es superior a toda maldición, y lo podemos ver en Gálatas 3,
del 10 al 12, que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, será con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por siempre. O sea que, así como lo ha dicho ya el hermano Mario, que es una decisión que tomamos. Tal vez en alguna familia, el padre, el abuelo, el bisabuelo, el papá, el hermano, han tenido malos hábitos. Puede ser droga, prostitución, alcohol, robar, matar. Pero cuando venimos a los caminos de Dios, es nuestra decisión de decir: hasta aquí llegó esto que mis padres o mis ancestros hicieron. Alguien tiene que levantarse, y por fe todas esas maldiciones se van en el nombre de Jesús. Amén. O sea que es decisión, es tu decisión, mi decisión. Es todo lo que tengo, pastor. Hermana Aisha. Muy buenas tardes. Una maldición generacional es el traspaso de un patrón negativo como un pecado de una generación familiar a otro, resultado en desgracia o comportamiento recurrente. Las maldiciones generacionales se asocian con el castigo del pecado, como se menciona en pasajes bíblicos como Éxodos y Números. Son los pasajes clave que mencionan la visita de Dios sobre los hijos de los que lo aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, refiriéndose a las consecuencias de los pecados o la falta de obediencia de su antepasado. Yo lo había leído en TLA y lo comprendí más en TLA, pero en Éxodos 25 y 6 dice: no se arrodillen ante ellos ni hagan culto en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. En Números 14:18 en TLA dice: que tienes mucho amor y paciencia, y que por eso perdonas al pecador. Tú has dicho que castigas a los hijos y a los nietos y a los bisnietos por la maldad de sus padres. Cuando vinimos a ver generacionalidad, cuando está esa maldición, uno mismo tiene que romperla. ¿Cómo? Pues yendo a los pies de Cristo. Y si esa persona quiere arrepentirse de corazón para poder romper esas maldiciones, ellos mismos tienen que arrepentirse, porque si no se arrepienten, eso va a seguir con las maldiciones generacionales. Un ejemplo, antes, el papá de mi hijo mayor sí hacía cosas malas. Y eso llegó a una generosidad porque mi hijo hacía cosas que su papá hacía. Hasta que llegó un punto de que cuando le empezamos a andar en los caminos de Dios, se arrepintió y ya no lo ha vuelto a hacer. Ya, gracias a Dios, él se arrepintió, sigue buscando de Dios, ora la palabra, sigue viviendo por la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Bueno, el tema, como lo han dicho los hermanos, son las maldiciones generacionales. El concepto de maldiciones generacionales se refiere
a la transferencia supuestamente, vamos a decir supuestamente porque lo vamos a aclarar. Amen. Es la transferencia de las consecuencias de un pecado que pudo haber sido del padre, del abuelo, del tatarabuelo, hacia la siguiente generación. Mucho tiempo, inclusive yo, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y estuve yendo a la iglesia que asistía a Pentecostal, se nos decía que existían las maldiciones generacionales, pero todo eso fue algo que se inventó y que supuestamente lo desprendieron del texto que habla Éxodo 25, cuando dice el Señor: no te inclinarás ni te postrarás ante imagen alguna, ni le adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Malamente se tomó ese concepto, se sacó del contexto bíblico, porque se inventó entonces, con ese detalle de que existía la maldición generacional, los cultos de liberación. Y también en Deuteronomio 5, 8, 10 existe ese mismo tipo de concepto del que habla Éxodo 20, cuando Moisés repite los mandamientos al pueblo de Dios. Sin embargo, vamos a encontrar que en Ezequiel dice, cuando el Señor Jehová nuestro Dios le habló a Ezequiel, le dice en Ezequiel 18: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la delantera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Ciertamente aquí ya el Señor aclara un poco más el hecho de que no existen las maldiciones generacionales. Son consecuencias, pero no es porque sea por haber cometido un pecado. Existe una transferencia de los hábitos que los hijos pudieron haber visto en los padres o en los abuelos, pero no en sí ellos están pagando por el pecado de los padres. Porque dice aquí el Señor en Ezequiel 18, 19, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El 20, el alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ciertamente esto queda bien confirmado cuando el Señor nos hace nuevas criaturas, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que hemos nacido de nuevo y que somos nuevas criaturas, y que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por ejemplo, Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo pagó por todo aquello que nosotros necesitábamos recibir o merecíamos recibir por haber pecado en la cruz del Calvario. Y tenemos que tener mucha conciencia y estar completamente convencidos de que hemos sido hechos libres. Una vez que venimos a Cristo, que nos arrepentimos y que le pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor nos limpia de toda nuestra maldad y nos da un corazón nuevo, con un
corazón de carne, como dice la palabra de Dios, que Él ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne para que podamos caminar por los caminos del Señor. Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos, se está poniendo bueno, ¿verdad? Sí. Sí, mire, a veces hemos estado en algunas iglesias donde hay esa doctrina que abrazan muchos pastores de maldiciones generacionales, y a veces también es para andarle sacando a uno el dinero, porque dicen que van a quebrantar maldiciones generacionales que traemos. Pero la Biblia, hermanos, si ustedes ven en maldiciones generacionales los que enseñan esa doctrina, no tienen muchos versículos de dónde agarrar. Solamente Casi es el mismo versículo, pero en diferentes libros, pero casi, mire, los versículos que ellos toman son los que leyeron mis hermanas. El de Éxodo 25, hablando de los 10 mandamientos. Éxodo 34:7, si quiere vamos a verlos. Alguien, mira, hermano Mario, búsqueme Éxodo 25. Éxodo 25, si lo quieres poner ahí, Justino, allí en la tele. Éxodo capítulo 20, versículo 5 en español, por favor. ¿Lo tiene, brother? Sí. Ok, léamelo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Sí. Mire, entonces, ¿qué dice que visita qué? La maldad. Sí, déjame ver aquí. Lo voy De a los leer padres. Bueno, dice allá, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Sí, mira, el honrar es de tenerles un respeto. Dice, honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte. Mire, y Él es celoso. Claro. Fuerte, celoso, que visito, mire, ¿visita la qué? La La maldad. maldad. Pero fíjese bien lo que estamos leyendo, por eso muchas veces tenemos que ir leyendo y pensando lo que está allí meditando. Fuerte y celoso, que visita ¿qué? La La maldad. La maldad. De los padres, mire, de los padres, Sobre los hijos. de los hijos, pásale hasta la tercera y cuarta generación. Y la cuarta. Y mire lo que dice allí, De los que me de los que me aborrecen. ¿Usted lo aborrece? No. Entonces Él visita la maldad de los que le aborrecen, mire. Y no nada más hasta la cuarta, si la quinta generación lo aborrecen, Él visita. Visita la maldad de los que lo aborrecen. Pero si hay un hombre que ama a Dios, al contrario, Él lo visita, pero para ser morada, para Amén. tener una relación con Él. ¿Sí? Pero entonces allí, hermano, por eso debemos de leer bien. Dice de los que me aborrecen. Pero si tú no lo aborrecen, si tú lo amas, andas en sus caminos, pones tu confianza en Él, tu fidelidad, y te pones firme y te sometes a su autoridad, lo que te va a visitar es la bendición de Dios, la protección de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la gloria de Dios en tu Amén. casa. Aleluya. Sí, porque sígale leyendo, brother. Éxodos 25. Y hago misericordia Mire, y hago misericordia, a millares, a millares. a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Sígale, ahí. El 7. No, ahí déjale. Bueno, dice, hago misericordia a millares a los que, mire, Me a aman. los que Me me aman. aman. Y dice, guardar que obedecen mis mandamientos. Sígale, Justina. Hasta ahí. Dice, misericordia. Entonces, mire, dice, y que hago millares. Dice, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Síguele. Hasta 1000 generaciones. Después dice, ¿verdad? Hasta 1000 generaciones, ¿sí dice ahí? No, ¿verdad? Bueno, vamos a otro texto. Pero dice que hace misericordia a millares, hasta 1000 generaciones. A millares es de miles, ¿verdad? Sí. A miles generaciones. Entonces, en otra traducción dice hasta a miles generaciones. Entonces, mire, brother, usted ama a Dios, ¿ok?
Sí, porque estos que enseñan maldiciones generacionales, entonces, ¿dónde está la bendición generacional? Haz de cuenta, si yo amo a Dios, entonces mis hijos automáticamente Dios va a estar con ellos. Si lo aman, sí, pero si no, ¿cómo Dios va a estar con ellos? Sí, porque si vamos a enseñar maldiciones generacionales, tenemos que empezar a enseñar bendiciones generacionales. Pero no nomás se pasan porque sí, sino si mi hijo lo ama y le sirve. Es lo que nos estaba leyendo la hermana en Ezequiel 18. Vamos a leer Ezequiel 18 para poderlo entender. ¿Quieres ir allí, Justino? Ezequiel 18. Aquí tengo la Biblia lenguaje actual. ¿Quieren que lo lea en lenguaje actual? Sí. Ok. Como quiera, ponlo allí y lo voy a estar leyendo en lenguaje actual. Ezequiel 18. Sí. Dice, mire, el que peque, ese morirá. Dios también me dijo, los israelitas repiten a todas horas este refrán que dice, los padres le hacen a los hijos, dice, los padres la hacen y los hijos la pagan. Pero yo me pregunto, ¿por qué lo repiten? Porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel. La vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. Sí, mire, y este no es un versículo, porque ahorita vamos a leer los 4 versículos donde ellos sacan una doctrina de demonios, porque esa es una doctrina de demonios, brother. Y mire, ahorita vamos a ver aquí, esta es una enseñanza, no son versículos uno por aquí y otro por allá, son nomás versículos, y esta es una enseñanza que Dios nos está dando. Mire, la persona que es justa sabe lo que es justo y lo hace. No se junta con los que van a los pequeños templos de las montañas, ni adoran a dioses falsos, ni pone en ellos su confianza. No sostiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. No tiene relaciones sexuales con su esposa cuando ella tiene su periodo de menstruación. Versículo 7. No es injusta con nadie, sino que devuelve a su deudor lo que recibió en garantía de pago. No le roba a nadie, sino que comparte su pan con el que tiene hambre y su ropa con el que está desnudo. No cobra intereses cuando presta su dinero. No le hace daño a nadie. Mira, esos son unos ejemplos, bro, de una persona justa primero. No le hace daño a nadie. No tiene favoritos cuando tiene que juzgar un pleito entre 2 personas. Esa persona vivirá. ¿Por qué? Porque es justa y porque obedece fielmente todos mis mandamientos. Le juro que así será. Entonces ahora pone otro ejemplo. Dice, pero puede suceder, mire, pero puede suceder que esa persona justa, mire, tenga un hijo violento. Fíjese nomás para que vaya viendo allí. Pero puede suceder que esa persona justa tenga un hijo violento y asesino, que en vez de seguir el ejemplo de su padre, se junta con los que van a los pequeños templos y adoran a los dioses falsos. Sostiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, maltrata a los pobres, le roba a los demás, no les devuelve a sus deudores lo que recibió en garantía de pago, adora a dioses falsos y comete pecados repugnantes y cobra intereses muy altos cuando presta dinero. Pues bien, esa persona no puede seguir viviendo, pues ha cometido acciones repugnantes, y yo les aseguro que esa persona morirá y que solo ella será culpable de su muerte. Entonces, ¿dónde está esa enseñanza de que porque un padre malo, el hijo también tiene que pagar? Y esta sí es una enseñanza, no un versículo sacado de contexto. Y mira, ahora dice, supongamos ahora lo pone, pero esta es una explicación bien tremenda, dice, supongamos ahora
que ese malvado tiene un hijo. Fíjese bien. Entonces, porque mi papá es malvado, yo también ya. No, fíjese lo que dice. Ahora supongamos que ese malvado tiene un hijo que no sigue el mal ejemplo de su padre, aunque sabe que su padre es un pecador. Él por su parte no se junta con los que van a los pequeños templos en los cerros, ni adora a dioses falsos, ni pone en ellos su confianza, no sostiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, no maltrata a nadie, sino que le devuelve a su deudor lo que recibió en garantía de pago, no le roba a nadie, sino que comparte su pan con el que tiene hambre y su ropa con el que está desnudo. Se aparta de la maldad y no cobra intereses cuando presta su dinero. Esa persona no merece morir por culpa de los pecados de su padre. Al contrario, merece vivir, pues vive obedeciendo y fielmente todos mis mandamientos. En cambio, su padre morirá por culpa de sus propios pecados, pues es un malvado, un ladrón y un malhechor. Tal vez ustedes me pregunten, ¿y por qué no es castigado el hijo por los pecados del padre? Yo contesto, porque el hijo lleva una vida recta y justa y obedeció todos mis mandamientos. Ese hijo merece vivir. Ni el hijo tiene que ser castigado por los pecados del padre, ni el padre tiene que ser castigado por los pecados del hijo. Solo morirá la persona que peque. Quien haga lo bueno recibirá lo que merece, sus buenas acciones. Quien haga lo malo recibirá lo que merece su maldad. Sí, mire, esa es una enseñanza, brother. Sí. Y no sacar un versículo ahí nomás para sacarles dinero a la gente. Que yo ahorita voy a romper una maldición. Mire, si Dios pone una maldición, brother, no hay hombre que pueda romper una maldición que Dios pone. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Sí, hay gente que te podrá echar una maldición, pero esa maldición no pasa nada. Rebota. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es un escudo alrededor de ti. Amén. Esa maldición nomás, pum, como a Superman, hermano, nomás le rebotan los balazos así las maldiciones. Y ya sea que sea el mejor brujo de aquí de INE, de Oklahoma, al que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Amén. Amén. Sí, pero hermano, iré, esos de maldiciones generacionales, no hombre, con 4 versículos, te sacan nomás, te citan 1 o 2 versículos y luego ejemplos. Y ahí es donde la gente lo llevan con las emociones. No, que un compadre y que le hicieron brujería y que a otro le pasó esto y luego que el papá era borracho. Y empiezan con puros ejemplos, te llenan. Y ya allí dice uno, no, pues es que ¿sabes qué? Se me hace que no tengo dinero porque es una maldición generacional. Entonces, esa es la doctrina de Satanás. Le echas la culpa a alguien más y no dices, es por mis decisiones, por no ser una persona que lee la Biblia. ¿Cómo voy a poder tener conocimiento? ¿Cómo voy a poder ser una persona sabia? Si dice la palabra, Oseas 4:6 en adelante, que mi pueblo se pierde por la falta de conocimiento, porque rechazaron. Y es porque a veces uno lo rechaza. Hey, vamos a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia porque me van a lavar el cerebro. Rechazan, hermano, rechazan el conocimiento de Dios. Y no solamente te van a lavar el cerebro, sino todo. Porque la palabra de Dios te lava el espíritu, el alma y el cuerpo, porque todo lo tenemos sucio. Necesitamos una limpieza completa. Cuando viene el Señor, viene y te limpia desde el espíritu, alma y cuerpo, todo, bien limpiecito. Es lo que tiene el poder de la palabra de limpiar a un hombre. ¿Sí? Pero vamos a seguir ahorita, todavía hay tela de qué cortar aquí con maldiciones generacionales. Por eso debemos de predicar la palabra a todo el pueblo, para que todo el pueblo acepte y... A todos. Predicarle, brother, pero mire, la gente no quiere escuchar, pero el trabajo de nosotros es predicar. Ya si ellos rechazan el evangelio, no están rechazando algo, están rechazando a alguien, a Jesús. Y esa es la condenación, mire, dice Juan
se me hace que 3, 18, 19. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo. Dice que la luz vino al mundo, pero la luz es Jesús. Y los hombres amaron más a Satanás que a Jesús, que las tinieblas, porque Satanás es el príncipe de las tinieblas, porque amaron más las tinieblas que a Jesús, que a Dios, porque sus obras eran malas. Qué tristeza. Son malas, sí. Entonces, vamos a seguir, brother, a ver ahí qué más tiene. Ok. Maldiciones generacionales. ¿Qué más tiene, hermana? Las maldiciones generacionales. Se refiere a la creencia de que desgracias o rasgos negativos se transmiten de padres a hijos, como se les ha explicado, a menudo en un sentido espiritual, familiar o psicológico. Aunque la Biblia menciona la idea de que Dios visita a la iniquidad de los padres sobre los hijos en el Antiguo Testamento, para los cristianos, esta enseñanza se extiende a la luz del Nuevo Testamento y la obra redentora de Jesús, que rompe cualquier maldición. Fuera del contexto religioso, el concepto puede referirse a cómo los traumas y prácticas negativas se aprenden y repiten a través de las generaciones dentro de una familia. Perspectiva religiosa, cristianismo. El origen bíblico, el concepto tiene raíces en el Antiguo Testamento, específicamente, como ya lo leímos en Éxodo 25. Interpretación cristiana, la enseñanza debe interpretarse en el contexto de toda la Escritura. El Nuevo Testamento enseña que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Amén, gloria a Dios. Eso lo vemos en Gálatas 3:13. Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Lo que significa que los creyentes en Cristo ya no están bajo maldiciones generacionales. La solución, la cura para una maldición generacional es el arrepentimiento de los pecados, la fe en Cristo y una vida dedicada al Señor. Patrones de comportamiento. En un sentido más secular, las maldiciones generacionales pueden describir la repetición de comportamientos negativos como la violencia o la adicción, porque los hijos observan y aprenden de sus padres. Claro. Así es. Son Traumas copias. transgeneracional también puede relacionarse con los efectos de traumas familiares que se transmiten, afectando la salud mental y la relación de las generaciones posteriores. ¿Cómo romper las maldiciones? Arrepentimiento y fe. En el contexto religioso se rompe mediante el arrepentimiento de los pecados y la fe en Cristo. Cambio de hábitos. En un sentido práctico, una familia puede romper estos patrones cambiando conscientemente los hábitos y las prácticas arrepentidas en el lugar de heredar las culpas o maldiciones. Para romper maldiciones generacionales se recomienda la oración a través del salmo que clama la liberación y fortaleza, como el Salmo 109, y la confianza en Cristo, quien libera de toda atadura y nos hace nuevas criaturas. Es importante entender la fe en Cristo. Es fundamental para ser verdaderamente libre de la oscuridad y vivir vida de glorificación, que glorifiquen a Dios. Salmo 109 es una oración de David que clama a Dios contra sus adversarios, pidiendo que se haga justicia y librándolos de la palabra mentirosa y el odio.
todo el que piensa que está maldito por algo, creo que es porque pues le falta aprender de Dios, acercarse a Jesús para poder arrepentirte y salvarte de lo que se cree que es una maldición, ¿verdad? Entonces, a leer gente, porque nadie estamos malditos, porque todos fuimos salvos. Sí, los hijos de Dios, hermano, cuando está uno en el mundo, ahí sí, no, pues traemos de todo. Sí, de ahí, todo. ahí estamos sucios. Traemos ahí como unos 5,000 demonios, ahí traemos de todo. Así Estamos es. en maldición, cadenas, demonios, maldiciones, ataduras, de todo traemos. Pero ahí. si te arrepientes, Pero ya pues, como hijos de Dios, hermano, mire, ya a veces hay gente en iglesias que ya han pasado como 4 o 5 veces por maldiciones generacionales y siguen igual todavía. no se componen. Sí, porque a veces no entienden de que hay principios. Dios viene y nos liberta, Claro. pero nos tenemos que mantener sometidos a su palabra, y es lo que la gente Sí. no se quiere hace. tener Ajá. sometidos. Y ahí es cuando Satanás te hace pedazos porque andas en desobediencia. Y la desobediencia es una puerta grande que invitas a Jesús, a Satanás a entrar. Sí, y es fácil echarle la culpa a alguien más. Ajá. En vez de echárselo uno mismo. Hay gente que les hacen ahorita su maldición generacional y a la semana ya andan otra vez igual en las mismas drogas y todo. Por eso se dice malditas drogas, puras maldiciones. Hermana Perla, ¿qué más nos puede? Así como ya lo hemos venido hablando, siempre tratamos de culpar a alguien de lo Ujú. que nos pasa, de las Sí. decisiones, y lo podemos ver desde el principio, lo podemos ver Sí. en el libro de Génesis, en Génesis 3:17, 19, que dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por causa, con dolor comerás de ella los días de tu vida. Aquí nos podemos dar cuenta de que en aquel tiempo Adán y Eva eran bendecidos, no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada, pero por la desobediencia se podría decir que fueron disciplinados, castigados. Y luego aquí dice, el 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. O sea que por el pecado muchas veces, así como lo hemos dicho, gente tal vez que cae en un mal hábito, estás bien económicamente, tienes pan, comida, trabajas con el sudor de tu frente, pero caes tal vez de irte a jugar, de irte a irte al casino, cosas así. ¿Qué pasa? Caes en maldición, estás usando ese dinero para dárselo a alguien más, cuando antes ese dinero era una bendición para tu familia, no te tenías que preocupar de nada. O sea que pues viene de muchos años atrás, pero está en nosotros el decir hasta aquí, Claro. hasta aquí llegaste, ahora yo me levanto. Amén. Pastor, eso es todo lo que le tengo. Sí, exactamente. Hermana Aisha. Los tipos de maldiciones generacionales incluyen la desobediencia, cuando un hijo no escucha a un padre, y la violencia, o cuando alguien lastima intencionalmente a otra persona. Niños rebeldes, padres o hijos emocionalmente distantes. La violencia, agresión física o emocional, frustración crónica, insultos o discusiones frecuentes. Idolatría, falta de oración, pérdida de la fe, descuido de las relaciones familiares, malos hábitos, tendencia destructiva como la pereza, moral distorsionada, tendencia a pecar en lugar de volver hacia Dios, enfermedades crónicas o hereditarias, adicciones, enfermedades mentales,
falta de pasión por amor o la familia. Pero les traigo una noticia de cómo romper esas maldiciones de generaciones. Es necesario arrepentirse del pecado, pedir perdón a Dios, tener fe en Jesús y en la obra de la cruz que nos redimió y nos consagrarse al Señor para establecer una nueva vida de bendición. La clave está en la fe y en la obra redentora de Cristo que nos libera de toda maldición. Amén. En Gálatas 3:13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Amén. hecho por nosotros maldiciones, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén, aleluya. Hermana Ok, Ofelia. vamos a retomar un poquito el tema. No existe maldición generacional. Existe una transferencia de los hábitos del entorno en el que vivió la persona que supuestamente le han dicho tienes una maldición generacional. La Biblia dice, como lo leyó la hermana en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así es que, considerándonos como hijos de Dios, ya Cristo pagó por nuestras maldiciones, por lo que nosotros merecíamos, por nuestros pecados, y verdaderamente no existe una maldición generacional. Es muy importante entender que el ser humano, nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa, heredada de Adán y de Eva. Tenemos una simiente pecaminosa, pero también tenemos una simiente de Dios, la que nos dio por la gracia del Señor Jesucristo, cuando nos limpió y fuimos ahora somos, dice la palabra de Dios, coherederos. Y estamos, y desde ahí, y Él nos ha sentado en lugares celestiales. Con Cristo. Con Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice en Efesios 2:1 que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir esto, que ya nacemos, en el momento que nacimos muertos en delitos y pecados, por lo que se explicó antes, por la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Nuestro corazón, hermanos, está inclinado siempre al mal, no porque lo heredamos, sino por la maldad de los hombres. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que su designio en los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Hay otra palabra de Dios, el otro versículo de la Biblia que dice, en el sentido de que no necesitamos de culto de liberación, porque mucho se ha dicho, como ya se ha comentado aquí, que hay iglesias en donde nos llevan a que tienes una maldición generacional, la vamos a romper, y eso solamente nos lleva a la confusión. Al menos a mí me llevó a una confusión, porque yo decía, es que no entiendo. Ya oré, ya se supuso, supuestamente ya rompieron con la maldición generacional, y yo sigo padeciendo esto, pero simplemente yo no podía echarle la culpa a otra persona. Simplemente, primero, reconocer y tener bien metido en mi cabeza y en mi corazón que Cristo me hizo una criatura nueva.
que ya me limpió de todos mis pecados y que de los que de aquí en el momento en que yo nazco de nuevo en adelante, yo voy a ser responsable de Así ellos es. y que tengo que Así pedirle a diario, porque la palabra de Dios dice que abogado tenéis, dice Pablo, si todo esto os digo para que no pequéis, mas si alguno peca, abogado tenéis a la diestra de Dios Padre. Debemos considerar esto muy, muy importante porque, como dijo el pastor, nosotros somos una iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, y tenemos que guardar la fe, seguir en esa fe de que Dios nos redimió, nos limpió y que ahora somos nuevas criaturas, que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende, que no importa si alguien nos comenta fulano o mengano te maldijo o te hizo una brujería, no, porque dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada prevalecerá contra la iglesia. Así es que no debemos de creer en lo que a las personas que nos están viendo en este momento, no crean en esa falsa doctrina que dice el hermano pastor. Es una doctrina diabólica en donde solamente hace confusión al creyente, porque aquí estamos hablando de la persona que ya recibió a Cristo, que lo confunde y que no lo lleva a nada que lo edifique, que le dé ánimo a seguir adelante, sino al contrario, esa doctrina diabólica lo que quiere es hacerte sentir frustrada para que no camines ya con la fe y con la esperanza de que hay vida eterna. Dios te bendiga. Así es, Así amén, es, aleluya. así es. Gloria a Dios, sí, hermano, mire. Desde que nacemos, dice la Biblia, hermano. Vamos allí a Romanos capítulo 5. Dice que Adán y Cristo. Estoy en Romanos. 5:12. La abrí aquí. 5:12. Entonces ya vimos, hermano, que esa doctrina de demonios, de maldiciones generacionales, a través de la palabra, dice que el hombre, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué es el pecado? El pecado es muerte. Y el pecado también es desobediencia, pero desobediencia es muerte espiritual. Entonces, mire, el pecado, la desobediencia, porque el pecado y la desobediencia van juntos. ¿Qué es desobediencia? Es pecado. ¿Y qué es el pecado? Desobediencia. Pero esto engendra la muerte. Por eso Jesús, cuando vence al pecado, a la muerte, le dice: hey, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? O sea, no me hiciste nada. Dice, mire, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, mire, la muerte. Así la muerte pasó a quién, mire, a todos los hombres, por cuanto todos, hermano, mire, el primer hombre pecó, pero de ahí vienen los demás. Entonces, por cuanto todos pecamos, y la paga del pecado Es muerte. es la muerte. Entonces Cristo Jesús vino a pagar. Dijo en la cruz: hey, consumado es, pagado está todo. Todas las maldiciones. Entonces, por eso, hermano, yo estoy en contra también de esos lobos, hermano. ¿Cómo se le conoce a los lobos? Por Por la el boca. hocico. Pues los cicotes que tienen, ¿verdad? Y luego, mire, desde enfrente ahí andan, hermano. Qué mal. Y fíjese, en vez de que los bendiga desde Sí, aquí, dice: los maldiga. malditos sois con maldición, dicen. Todos aquellos que no traen su diezmo, malditos. No, en Cristo Yo lo Jesús he visto. somos benditos Amén. de Dios. Entonces llega alguien y luego, hermano, mire, y luego ahí hay 2, 3 dormidos, endemoniados también, que amén, dicen. Están Dice, diciendo, malditos así son es. con maldición, y dicen, amén. No saben ni lo que están diciendo, pero no conocen de las escrituras. Y entonces el amén dice, así es, así sea. Todavía ellos dicen así. Pues no, ¿cómo no les van a caer las maldiciones si se abren ahí, hermano? Y los pastores Estuvieron allí, de acuerdo. Malaquías 3:10, ese ya está bien balaseado, pero ellos todavía lo creen. Y como ellos lo creen, lo que creas, a ti, así te será hecho. Porque es como se manejan los brujos con los hijos de Dios. Si tú lo crees,
te va a venir, pero ya Dios dice que eres bendito, pero tú lo empiezas a creer y a creer y a creer y al rato andas como lo que tú crees. Pero mire, dice Adán y Cristo, por lo tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque así por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con él y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Y miren la bendición de Abraham, hermano, la bendición de Abraham. Cuando viene Cristo Jesús y tú la aceptas, la bendición de Abraham es la bendición de nosotros que caminamos. Ya no maldición, sino bendición, hermano. La bendición de Abraham le dijo, el que te bendiga será bendecido, pero el que te maldiga será maldecido. Y esa bendición la tenemos a través de Cristo Jesús, porque dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál era esa simiente cuando viene Jesús? Esa era la simiente. Jesucristo. En Él, hermano, somos bendecidos. No maldecidos, bendecidos. Amén. Entonces ya no dejes que te anden maldiciendo con ese Malaquías 3:10. No, y ahora cuando viene Jesús, ahora se nos revela que somos un sacerdocio según el orden de Melquisedec, no de los levitas. Ese era un sacerdocio, hermano, pero ahora viene el sacerdocio de Melquisedec. Ahora es de generosidad. Cada uno de como propuso en su corazón. Ahora una generación, somos una generación, pero de voluntad propia. Lo que tú quieras, ser generoso. Pero todo en la familia, en todo debes de ser generoso. Ahora así es en el Nuevo Testamento. Pero eso ya lo vimos, esa enseñanza de los diezmos ya lo vimos hace tiempo. Sí. Así es que ahora le doy tiempo, brother, porque ya nomás nos faltan 35 minutos. ¿Qué más podemos, un poquito más acerca de maldiciones generacionales? Y estas enseñanzas, hermanos, son claves en una iglesia. Porque luego ¿cómo no? traemos a, ¿cómo se llama aquel que trajimos la otra vez? ¿Cómo se llama? Camilo. A Camilo. Camilo viene con sus falsas enseñanzas, hermano, y ahí es donde debemos de estar abriendo oreja, y no todo lo que se dice de aquí se lo debe de comer uno, hermano. Ya uno debe de ser maduro, decir, no, Sí. eso no enseña la Biblia. Entonces no lo creo. Entonces no todo lo que se predique es verdad, sino No. puede ser mentira.
Y uno, hermano, cuando tú ya eres maduro, es como cuando vas al buffet. Ahí ves cosas que no le hacen bien a tu cuerpo y vas separando. Lo que es bueno lo agarras y lo que no. Entonces debemos de agarrar lo que es verdad y lo falso lo tenemos que desechar. Ay, mi esposo siempre me dice eso. Aleluya. Sí. Ok, pues sigamos aquí con este estudio. Estaba leyendo de los Salmos. También nos dice que en Salmo 34 es un salmo considerado como una forma de buscar la liberación y la ayuda de Dios en nuestras oraciones. ¿Cómo usarlos? Orar con fe. Lee o recita los salmos con la convicción de que Dios escuchará tu petición y actuará en tu vida. Enfócate en Cristo. Al orar, enfócate en tu fe en Jesús, quien te liberó de la maldición de la ley y te hace una criatura nueva. Confía en las promesas de Dios, aférrate a las promesas de Dios de libertad y redención. La cura para una maldición generacional siempre ha sido el arrepentimiento. Cuando Israel se apartó de los ídolos para servir a Dios vivo, se rompió la maldición y Dios lo salvó. Nos lo explica en Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. También nos lo dice en Samuel 12:10-11. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a los Astarot. Líbranos pues ahora de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jeroboam, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos. El derredor y habitáis seguro. Si Dios prometió visitar el pecado de Israel sobre la tercera y cuarta generación, pero en el versículo siguiente prometió que mostraría misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Ok, mire, entonces ya, hermano, ya aprendimos que maldiciones generacionales es una doctrina de demonio, no la podemos quebrar nosotros. Esa ya Cristo Jesús allí toda la maldición que había de la ley y de todo, pero mire, ya ahorita ya no empiecen con que, ¿cómo quebrar? No, pues no podemos quebrar, ya Jesús ya lo hizo, hermano. Ya no es lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios ya hizo. Ya Dios ya venció a Satanás, ya venció al pecado, ya venció a la muerte. Ya todos los enemigos, hizo un desfile, dijo: miren, mijos, todos los enemigos que tenían ustedes, yo ya los vencí. Ya por ahí quedaron, ahí ya nomás tenemos lucha todos los días, es la que la Biblia habla, que hay una lucha espiritual contra el odio, el coraje, el rencor, la mentira. Pero con orar. Pero Jesús nos ha dejado la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? Porque a veces también navegamos en eso. Es el carácter de Dios, hermano. Es lo que tenemos que formar cuando andamos en justicia, en verdad, en misericordia, predicando el evangelio. Ese es el carácter de Dios, esa es la armadura de un hijo de Dios. Eso es lo que hace que venzas contra el mal. El carácter de Dios, el nombre de Dios. Por eso, Señor, les ha dado a conocer tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, todo demonio se tiene que someter. Pero ese nombre es el carácter de Dios y es lo que tenemos que desarrollar. El nombre de Jesús en nosotros, el carácter de Dios en nosotros. Nos tenemos que vestir con esa armadura que es Jesús, imitar a Jesús. Pero cuando lo imitamos, imitamos su carácter de ser personas bondadosas, misericordiosas, generosas. Amén. Entonces, miren, vamos a
vamos a, no sé si de los que estén aquí, no sé si ya pasaron por esos ritos satánicos de maldiciones generacionales, y si han pasado, pues díganos ahí más o menos porque luego traen un brasero, parecen más como brujería que como cosas de Dios, traen hasta brasero. Hermano, que pongan aquí que su abuelito, que esto y que el otro, y que pongan en un papel, y que ahorita, y que aquí vamos un brasero, y que ahí los vamos a quemar, y que aquí vamos a romper, y hermano, se mira más esas cosas que se mira más como si fuera brujería. Sí. ¿Tú no has pasado no por eso, Perla? No. Allá con aquel pastor que allá de Troy, que los traía con encuentro, reencuentro, y el cuento de sacarles cuento puro de dinero. sacarles- Era lo que también se llevaba él también con maldiciones Puro generacionales. Sí. Pues sí, porque mire, sería tal vez que una vez estuve en un encuentro y así como usted dice, nos hizo escribir cosas y ya al final lo poníamos en la cruz y se quemaron, creo que orejas de puerco, la lengua o cosas ay, así. le digo hermano que es Puro más brujería. cuento. Sí, porque a Sí. veces hay pastores que son más brujos que pastores. Sí, y que nos sentamos en una silla y pedir por algo que te hayan hecho tus papás o algo así. Y sí, pues usaban muchas cosas que te hacían tal vez con el olor de que regresaras hacia atrás, de que cuando eras un bebé se usó lo que es el baby powder, el talco de bebé, y que eso te podría ayudar como a regresar hacia atrás y recordar tal vez cosas. Le digo hermano que es más brujería que nada. No, Porque eso no es bíblico. no. Otros que Eh, báñate con sal y que la sal y que ponle sal a esto y que ponle sal a otro, que porque somos la sal y es más brujería, andan en el carro lleno de pura sal. Pues bien Y eso sí salado. lo creen, sí, no. Le digo que es más como brujería que nada. Sí. ¿Y qué más recuerdas que te enseñaron ahí? Un espejo también nos dieron para mirar. Ay, señor, un espejo. Sí, y pues Ay, cosas como usted lo dice, pastor, que uno no lee las escrituras y se deja uno llevar fácilmente por... y más aparte los $1,000, ¿no? 500 y a 100, no sé cuánto le sacaban. Yo vi. No me Porque recuerdo. cada encuentro es dinero, hermano. Sí. Ok, tiene que Sí, pagar primero uno. el encuentro. Y ya le sacan el dinero, el reencuentro. El Y cuento. luego del reencuentro, el cuento. El Pero el cuento cuento de no para acabar de cuando- sacar Sí. puro dinero, sí. Y no voy a decir el nombre del pastor ni No, de la no, no, no iglesia, digas pero se podría decir que a ese momento se le llamó cara a cara. Pues Face to así que face. todos los que estuvieron saben de lo que No, lo estoy que hablando. les vieron fue la cara nomás. Sí, cara a Pues se cara. llama cara a cara porque les vieron la cara. Sí. Sí. Pero Sí. ni modo, así es. Pero ¿por qué? Por ignorar las Sí. escrituras. Les dice Jesús, les dice, erráis, fallas al blanco, ignorando las escrituras. Sí, Y ahora, hermana Perla, ¿cómo se siente? mejor. Ahora, cuando tengo una duda, le pido a Dios que me dé sabiduría y discernimiento para poder entender a través de la palabra. A través de la palabra. Y amén. él tarde o bonito. temprano te dará la respuesta. A través de la palabra o de algún hermano, de alguna situación, Dios te da la respuesta. Amén, amén. Sí. Sí. Yo nunca he creído en eso, ¿no? Yo sí. Yo me acuerdo que nos mandaban a escribir todo y dicen que doblan los papelitos y que lo ponen en una cajita. Y entonces ellos empezaban a decir que todas las bendiciones son rotas y después nos mandaban al frente y empezaban a orar uno por uno. También he visto personas que le dicen a otra, vende tu terreno para que se te vaya la maldición de que tienes. También he visto, vende tu Vende el casa. terreno y tráelo para acá, que decían. Sí, venden tu casa para dárselo al pastor para que se te quite todas las maldiciones. Yo he visto eso. Cuando yo iba a diferentes iglesias o cuando yo iba a visitar, yo miraba, cuando le decían cosas así, yo lo miraba como que, ¿en serio? Como que esa ignorancia, porque como dicen, somos ignorantes. Eso, ignorante quiere decir falta de conocimiento. Erráis. Cuando yo miraba eso,
yo decía, Dios mío, ten misericordia, porque lo que hacen no es agrado tuyo. Aquí yo he aprendido muchas cosas. He aprendido que es mejor pedirle la dirección al Padre y leerlo todo a través de la Biblia, porque Papá Dios siempre te va a contestar. Pero aquí tengo Ezequiel 18:20, lo puse en TLA. Sí. Y dice, ni el Hijo tiene que ser castigado por los pecados del Padre, ni el Padre tiene que ser castigado por los pecados del Hijo. Solo morirá la persona que peque. Quien haga lo bueno recibirá lo que merecen sus buenas acciones. Quien haga lo malo recibirá lo que merece su maldad. Sí, la relación con Dios es individual, hermano. Claro. No porque yo le sirva al Señor, ya mi hijo ya automáticamente, no. Él tiene que tener un encuentro con Dios, él tiene que ser un hombre, que sea un hombre temeroso de Dios, un hombre que ame a Dios, que sirva a Dios, que ande en sus caminos, que ponga en práctica la palabra de Dios. Amén. Porque no por lo que haga el papá o la mamá, él ya automáticamente, eso no existe. Mi esposo siempre me enseña, los que te maldigan, bendícelos. Sí, he tenido muchas personas que me han maldecido, hasta me han dicho, mira, Icha, te maldijeron, y yo los miro, yo los bendigo. Los bendigo, ¿por qué? Porque yo sé quién soy y yo sé a quién le sirvo. So, hace poquito tuvimos una situación en mi casa y esas personas me maldecían, que maldita eres, y que no hacían, hasta me hacían brujería y hechicería, decían de todo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo los perdono y yo los bendigo. Yo no los maldigo, porque ¿cuál es el punto de maldecirlos a ellos? Si lo que ellos hagan mal y yo los bendigo, se le van a regresar a ellos, no a mí. Por eso yo le doy gracias a Dios primero y a mi esposo, porque mi esposo es la cabeza del hogar y él es el que me enseña. Qué bonito. Hermana. Pues a mí me pasó una sola vez y es ciertamente lo que dicen las hermanas, que a veces por la ignorancia creemos que todo pastor, todo maestro viene de parte de Dios, pero tenemos que tener el espíritu de discernimiento para entender de qué espíritu está hablando en ese momento. Y ha sido a través del tiempo en donde yo me he dado cuenta que primero necesito una relación íntima con el Señor, estar en secreto con el Señor, conocerlo a través de la palabra de Dios para poder entender todo lo que como seres humanos pasamos, y en este caso todas las cosas que vivimos y que a veces arrastramos, no por herencia, sino porque tuvimos una pauta de conducta cuando éramos pequeños. Pero ciertamente cuando yo viví esa experiencia, pues yo sí me quedé muy confundida, porque me dijeron, tú vas a tener que pedir perdón por los pecados que tú recuerdes que tu madre y tus abuelos hicieron, y tú vas a pedir perdón. Pero pues eso no es bíblico. Porque en el momento en que yo nazco de nuevo a través de la palabra, que es el agua, y a través del Espíritu, tengo que entender que nueva criatura soy, y lo vuelvo a repetir, y que en Cristo lo que yo tengo que buscar no es matar o quebrar una maldición generacional, sino simplemente renunciar a mi yo. Si yo quiero ser un verdadero discípulo, negarme a mí misma y tomar mi cruz y seguirle, y hacer morir lo terrenal, porque lo terrenal lo vamos a llevar toda la vida, hermanos, toda la vida. Pero como dijo el pastor, tenemos la armadura de Dios para poder enfrentar esos días malos, y ese carácter que debemos siempre pedirle mucho a Dios,
que lo siga formando día a día, porque no se va a formar de la noche a la mañana, sino día a día, y es a través del conocimiento de la palabra de Dios y a través de la guianza del Espíritu Santo, como podemos ir caminando con victoria, porque ya la victoria la ganó el Señor, pero nosotros estamos peleando desde la victoria contra las luchas de nuestro propio ser. Así Dios es. le bendiga. Amén, aleluya, sí, gloria a Dios. Sí, cuando yo también empezaba en los caminos del Señor, hermano, también fui para México, y allá llegaron los de maldiciones generacionales en la iglesia. Y pues para mí esa doctrina era nueva, yo no la había escuchado. Sí, porque yo nací en una iglesia bautista, y ellos se apegan mucho a las escrituras. Una iglesia bautista lo que tienen, de que ellos estudian mucho la palabra. Y yo cuando fui para allá en esa iglesia, a mí se me hizo algo raro, algo extraño. Pero pues yo como vi mucha gente y se deja uno llevar, hermano. Pero de allí en adelante no me gustó. Yo dije, oye, eso se oye muy bien, pero dentro de mí el Espíritu Santo lo rechazaba. Exacto. Y pues me dejé yo también, dicen por ahí, yo nomás seguía a los demás. Siguió la Seguía la Al corriente. matadero también, al matadero fui. Seguí es que esa doctrina de demonios, hermano, es muy, muy sutil, oye, dicen te hace cosquillos las orejas. Y tenían un brasero y que a ver, que maldiciones de esto y maldiciones del otro, y que para ahí para acá. Y total que pues ahí escribí ahí algunas cosillas, y luego ahí en el brasero, ahí echaban todas las maldiciones. Y según que ya se rompían y que no sé qué. Pero de ahí me puse a estudiar, escudriñar las escrituras, porque el Espíritu Santo te hace ver que algo que no está bien. Y no me dejaba, en las noches me levantaba y entonces empecé a estudiar las maldiciones generacionales. Como también lo del diezmo, hermano. Yo 3 años diezmé, fui fiel, pero yo veía que me iba más mal. Yo dije, oye, ya 3 años, o sea, no fue una semana ni 15 días. Y empecé a estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las enseñanzas. Y ya llegué que pues era una mentira, hermano, era una estafa del diezmo. Y yo creo en el diezmo y practico el diezmo porque es una verdad, hermano. Pero no como los pastores ya no lo piden, lo exigen. Sí. Ya no piden, exigen. Y luego todavía te maldicen acá, todavía de eso. Entonces ya empecé a ver que el espíritu del diezmo era para sustentar a los levitas, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Entonces el espíritu me reveló, y ahora yo veo a una viuda, a un huérfano ir, hermano, luego practico el espíritu del diezmo allí. Y ahora la generosidad, en cualquier iglesia que me he congregado, he sido fiel en lo poco, y en lo mucho el Señor te pone. Entonces dije, Señor, voy a empezar con tanto, porque dependiendo de cuánto ganas también, así es que dice que no por tristeza, no por necesidad, dependiendo de cómo hayas prosperado, así también. Una semana te fue mal y otra bien y otra mal, y ahí vas. Pero yo en mi corazón yo le puse al Señor, por fe, Señor, voy a empezar. Pero empecé, hermano, de lo más bajito. No le voy a decir, pero ahora ya ando mucho más que cuando empecé. Amén. Y le empecé, Gracias a fue Dios. fiel en lo poco, y fue así de... Poco a poco. Y luego me decía mi esposa, y yo le digo, no, eso nomás entre yo y Dios. Tú no tienes que saber nada, porque en lo secreto el Señor te va a recompensar en el público. Amén. Que no sepa lo que hace tu mano izquierda, que no sepa la derecha. Y de ahí Así es. empecé a mirar, hermano, pero el espíritu, mire, nosotros traer el diezmo, por eso mire, Al alfolí. ahí está, mire, con versículos y todo. El arca de la ofrenda, ahí está, porque es bíblico. En la arca de la ofrenda, allí sí es dinero. Ahí tenemos la arca de la ofrenda, y allá tenemos el alfolí. Allá es comida, alimentos. Ya ves, en la mañana ahí dice, traer los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, así ha dicho Jehová. Entonces yo miré a los niños que llegaron allá al alfolí y agarraron hamburguesas, y oye, ¿por qué huele así? Huele aquí como que cocinaron. No, olía a comida. No, pues andaban comiendo allá porque Olía a comida. llegaron ahí con haya alimento en mi casa, pero es para comerse, hermano. Y mire,
el Señor, y pregúntale a Perla ya de los que está aquí, nunca el Señor hemos andado con que nos falta para la luz, nos falta para esto. El Dios es fiel, hermano. Cuando Él te llama, Él te respalda. El problema es cuando tú te pones. Dice el Señor, tú te pusiste, mijo, yo no te llamé, a ver quién te respalda. Pero si Dios te dio la visión de algo, Dios va a mandar la provisión para la visión de Dios. Pero si es tu visión, olvídate. Por eso ahí tienes que andar pidiendo, tienes que andar llorando, torciendo las suplicando. escrituras y torciéndole las manos a los hermanos para que den y no, así no. Tocante al diezmo, hay iglesia que ya le piden el número de su cuenta para ser directo. Sangre de Cristo. Sí. No, y hay otros que ya, brother, El cobro directo ya no te piden, ya te lo quitan Se lo, automáticamente. se lo quitan del banco. Ya sin decirte, Y te no, lo desde el dan banco ya para los es la taxes. cuenta, porque No, aquí no no va a haber, decir nombres dicen de aquí no va a haber, iglesias, aquí pero no va a sí. haber rateros. Te lo dan Sí. al final de Claro. los taxes. Sí. Pero ya vamos, ya miren, nos quedan 13 minutos. Algunas últimas palabras, hermano, acerca de este tema que quiere agregar. Pues mire, yo no había estudiado esto de maldiciones y ni por aquí me daban, ¿verdad? Ujú. Porque no digo soy nuevo en esto ni viejo, ¿verdad? Porque pues en Dios siempre he estado. Pero ahora aquí estoy aprendiendo más y más con ustedes. Dios me está Amén. guiando mejor. Sí, ¿Por qué? Porque ahora... Antes creía en Dios, pero ahora le cree a Dios, hermano, diga. Exacto. Porque tiene cuánto tiempo que tiene en el Señor. Ya 2 años, este 2 mes, años. el día 15 de Antes este mes. creía a Dios, pero ahora ya le cree a Dios. Ándale. Sí, 2 años. y pues todo lo que he estado aprendiendo aquí yo se lo agradezco también a usted, pastor, porque Sí, y a gloria- los hermanos gloria a Dios, y a gloria a las Dios. hermanas, que con todo el grupo y todo, pues nos enseñamos unos a otros y yo estoy aprendiendo Edificación. mucho, edificación, ¿verdad? Entonces, como edificamos. digo, esto de las maldiciones, yo no le había puesto ni atención. Yo he leído la Biblia, pero como muchos la leemos, pero nunca nos La enfocamos, escudriñabas. nunca nos inclinamos a ver a alguien que nos Analizar, explique, ajá, que nos explique que nos como... explique. Por eso estoy agradecido con usted, pastor, porque con los estudios bíblicos Gloria a los Dios. miércoles también es muy bonito porque ahí es donde uno va Aprendiendo. entendiendo. Alimento. Entonces, Gloria a Dios. esto es muy importante para mí porque me estoy dando cuenta y que pues de maldiciones, pues maldito el que quiera ser maldito, porque el que no quiera acercarse a Dios, esto está en mí, ¿verdad? Porque si nos acercamos a Dios, pues lo repito de nuevo, Él ya pagó por nosotros. Mire, hermano, usted tiene 2 años Y- y lo bueno que va creciendo pronto, porque hay en Gracias. iglesias que no te quieren enseñar nada, que te Nada, quieren tener sí, ahí es cierto. cerrado, no te dan chance de venir, exponer algún tema, 5 o 10 minutos, Oh, y es muy decirte, ¿sabes qué? importante. Escucha lo que Dios te quiere decir y ven y predica. Y entonces no cómo empiezas, sino cómo terminas. Va a ver un crecimiento Sí. poco a poquito. Ya ve que a veces me ha tocado decirle, hermano, mire lo que dijo, Sí. eso no está bien, corrija. Y lo bueno, hermano, que no se me enojan. Pero yo les digo con las escrituras, mire, aquí esto estuvo mal. No, es que ahí debemos vamos. de oír Sí, para aprender. amén. Hay que oír para aprender y pues gracias nuevamente y pues todo está bien bonito y bien explicado. ¿Qué más le podemos pedir? Aleluya, gloria a ¿Qué Dios. más le podemos pedir? Hermana Perla, Con obediencia a la palabra de Dios, por todos aquellos que nos quieren lastimar, debemos pedirle al Espíritu Santo que rompa toda maldición, y lo podemos ver aquí. ¿Cómo podemos vencer cosas que dicen Romanos 12:21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal? sí. Sí, cuando habla ahí, hermano, siempre cuando habla la Biblia del bien, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Con la voluntad de Satanás, siempre la voluntad de Dios, siempre lo espiritual reina en lo Sí. natural en este mundo. Entonces, siempre cuando dice que hagas el bien siempre tiene que ver con la voluntad de Dios. Con la Y el voluntad. mal, siempre con mi voluntad o la voluntad de Así Satanás, que es. pues es la misma, porque Satanás opera con la naturaleza de él Sí. mismo que está dentro de nosotros. Así es. Hermana Aisha, Estoy igual que Mario, esta es la primera vez que en realidad sí aprendo sobre las maldiciones, aunque yo llevaba muchos años
en el camino de Dios, pero esto es nuevo para mí. Es nuevo, Sí. porque en otras iglesias nos han enseñado de que hay que reprenderlo, que hay que escribir notitas, hay que cerrarlo, hay que romperlo, pero en realidad nunca han mostrado de que verdaderamente el que ha quitado todas esas maldiciones fue Jesucristo. Sí, amén. Murió en la cruz por nosotros. Y sí, también, como dijo Mario, que bueno, esta iglesia es muy buena porque nos enseñan no estar sentado en las sillas, como calentar las sillas, sino de que trabajar, servirle a nuestro Padre Celestial. Y entre hermanos, unos al otro, nos corregimos a veces. Sí. Cuando uno está decaído, ¿qué te pasa? Vente, vamos. O si uno hace algo malo, lo hacemos con cariño y con amor. Sí. Y al igual que usted y al igual con la pastora, yo aprendo mucho. Y lo aplico en mi vida. Gloria a Dios. Porque como yo le he dicho a la pastora, oye, qué bueno que ustedes son sabios, porque Dios es el que le da la sabiduría a ustedes. Pero, como le he dicho a ella, te doy las gracias porque así como tú me enseñaste, con amor, con paciencia, con cariño, uno va teniendo ese conocimiento, y entre más conocimiento uno va a seguir subiendo de niveles. Sí, y más aparte de lo que tú sabes, mire, yo cuando miro a Mario, cuando miro a Perla, yo no nada más miro a ellas, miro a otra generación, que lo que tienes es lo que vas a ir a... Das de lo que instruir. tienes, pero impartes de lo que eres. Ya Sí, bien los hijos, amén. oiga, que allá que las maldiciones, ¿cuáles maldiciones? Sí. Ni nada de eso. Y le enseñas a tus hijos. Pero si no sabes, ¿qué le vas a enseñar, hermano? Sí, es Exacto, cierto. exacto. Hasta a mí me han dicho lo mismo. Oye, Exacto. tus hijos son bien educados, son bien respetuosos, hablan mucho de Dios, tratan de ayudar, porque eso es, porque lo que mis pastores me han enseñado, yo se lo enseño a mis hijos y ellos siguen. Amén. Ujú. Gloria a Dios, tenemos que Sí. dar la honra y la gloria a Dios porque Amén. Así Dios es. hermano, es el que da, el que da por el hacer. Ujú. El querer y el hacer, y estamos orando para que Dios, a través de este grupo, nos edifiquemos, porque es una edificación unos con nosotros, con otros, hermano. Amén. Yo pues traigo mi libreta para apuntar los versículos y todo, y luego estudiarlos, y nos edificamos Sí. unos con nosotros. Así es. Sí. Hermana Bueno, también Elia, yo ya tengo mucho tiempo en los caminos del Señor, y solo una sola vez tuve esa experiencia, pero como les comenté, me dejó bien frustrada y no lo lograba entender. Y pasaron muchos años y no se había vuelto a tocar el tema. Y cuando usted propuso este nuevo tema, dije, ay Dios mío, yo no creo en las maldiciones generacionales. Y decía yo, pero si él sí cree, o sea, porque yo no sabía su punto de vista. Pero bendito sea Dios, pues en esta mañana usted confirmó a través de su predicación que no existen las maldiciones generacionales. Entonces ya estuve más segura de lo que yo iba a poder opinar. Y gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que siempre nos redarguye y nos hace sentir lo que es justo, lo que es conforme a la palabra de Dios. Y también yo quiero agradecerle a Dios, porque pues tengo muy poquito en esta iglesia y ha sido de mucha edificación, ha sido de mucho aliento para seguir adelante. Y aunque a veces esté uno un poquito decaída, enferma, cuando viene uno aquí yo siento que el Señor me sana, y es en todos nosotros la decisión de seguir adelante, porque siempre vamos a tener ataques del enemigo que quieren cortarnos, quitarnos las bendiciones que vamos a recibir en las predicaciones, en los servicios que tenemos. Pero como cristianos, a todo el público que ahorita nos ve, y yo les pido que no se dejen llevar por lo que un pastor les dice. Siempre confírmenlo, vayan a la palabra de Dios, busquen a través de otra literatura, a través de otra traducción de la Biblia, porque es
muy frustrante creer que todavía seguimos con maldiciones cuando ya hemos sido libertados Así por es. nuestro Señor Amén. Jesucristo. Sí, una Amén. doctrina de demonio le llamo yo, esa doctrina. Pero mire, ¿cuál es el próximo tema? Atar y desatar. Mire, como ahorita yo no les digo ni qué van a decir ni nada, estudiamos las escrituras y aquí venimos a ver qué dice la Biblia, no qué piensa el pastor. Ya. O lo que yo diga eso es, no, lo que diga la Biblia. Entonces venimos aquí, nos preparamos y aquí es donde el Se Espíritu de pone. Dios que se mueva y que siempre la verdad tiene que vencer a la Amén. mentira. Amén. Aquí la mentira aquí se tiene que deshacer. ¿Cómo? Amén. A través de la verdad. Así es sea. que nos vamos a preparar para ese tema de atar y desatar. Vamos a ver si es bíblico o no es bíblico o qué nos enseñan las escrituras. Así que síganos, hermanos, y aprendamos juntos. Amén. Así es que nos Amén. vemos hasta el próximo Levántate podcast. Y quiero decirte, hermano, que si el Hijo de Dios os libertara, verdaderamente seréis libres. Amén. Amén. Libres. Así es que Cristo Jesús, Él ya en la cruz del Calvario, toda maldición que había, hermano, de la ley, toda maldición, maldito Lo pago. por no diezmar, maldito por esto, maldito por lo otro, había muchas maldiciones. Ya el Señor dice, consumado es, pagado está. Amén. Amén. Ahora ya es a través de seguir a Jesucristo todos los días, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y seguirlo. Seguir habla de obediencia, tomar la cruz es de sacrificar el viejo hombre. Amén. Amén. Así será. El negarte a ti mismo es humillarte ante Dios, someterte a la palabra de Dios, a su voluntad, a sus propósitos, a sus caminos. Y así es como un hijo de Dios vence al mundo. A través de Jesucristo ha vencido al mundo, pero nosotros le hemos vencido por medio de la sangre y del testimonio, que es una vida conforme a la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, si nos estás escuchando, yo te animo a que pongas en operación esas dos llaves que Jesús nos trajo acerca de arrepentíos Y que y creed en el Evangelio. Amén. El Evangelio no es algo, es alguien, es Cristo Jesús. Amén. Su vida, muerte y resurrección. Victoria sobre Satanás, el pecado y la Y la muerte. muerte. Así es que confiesa tus pecados, que el Espíritu de Dios te traiga convicción de la desobediencia de las cosas que has hecho y que no le han agradado a Dios. Y que a través de Cristo Jesús de creer lo que ahora Dios va a hacer a través de ti, para que seas un hijo de Dios y tengas propósito en la vida de hacer la voluntad de Dios. Amén. Así es que nos vemos hasta el siguiente Levántate podcast. Que Dios te bendiga y el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que honran a Dios y lo respetan.